El cuento de hadas del padre Brown, de G.K. Chesterton. La pintoresca ciudad del estado de Heiligen-Waldenstein era uno de esos reinos de juguete que todavía existen en ciertas partes del imperio alemán. Había pasado la hegemonía prusiana en los últimos tiempos, apenas 15 años antes de aquel día de verano en el que Flambeau y el padre Brown se encontraban sentados en uno de los jardines y bebiendo su cerveza. Sus habitantes no recordaban que en su vida hubiera habido allí la menor guerra ni estricta justicia, pero bastaba mirar aquello para poder apartar la impresión de puerilidad que es el más encantador aspecto de Alemania, con sus paternales monarquías de melodrama en el que un rey parece tan de casa como un cocinero. Los soldados, con sus innumerables garitas de centinela, parecían juguetes alemanes. Las murallas limpiamente recortadas del castillo, doradas de sol, parecían de pan de jengibre. Hacía un tiempo magnífico, el cielo era tan azul de Prusia como los Potsdam podían exigir, pero aún más era de un color tan brillante como solo un muchacho es capaz de sacar de una caja de pinturas. Hasta las copas de los árboles tenían un verdor tierno con trazos de color de rosa, que al destacarse en el azul del cielo remedaban dibujos de muchachos. A pesar de su aspecto vulgar y los quebrantos de la vida trabajosa, el padre Brown no carecía de ciertos ribetes románticos, aunque en general gustaba de gozar a solas cuando soñaba despierto como hacen tantos niños. Rodeado de tan vivos colores en los que se destacaba el escudo heráldico de la pintoresca ciudad, se sentía aquel día en pleno cuento de hadas. Como un hermanito menor se complacía en jugar con el bastón estoque que Flambeau agitaba mientras paseaban, el cual en aquel momento estaba tieso junto a su alto pichel de Múnich. Y es más, en el estado inconsciente de sus reflexiones desilvanadas, se sorprendió mirando su famoso paraguas, transformado por su imaginación en la calva de un ogro que ilustraba las cubiertas de un libro infantil. Pero no llegó a concebir nada en forma de novela, como no fuera el cuento que sigue. «No sé», dijo, «si podríamos encontrarnos con verdaderas aventuras en un país como este, en caso de que las buscásemos. Presenta un fondo magnífico para ellas, pero siempre me imagino que esta gente le acometería a uno con espadas de cartón más que con espadas de verdad». «Está equivocado», replicó su amigo. «En esta ciudad no solo se baten con espadas, sino que matan sin ellas. Y aún hay algo peor». «¿Qué quiere decir?», preguntó el padre Brown. «Diría que es esta la única ciudad de Europa en que se ha matado a un hombre de un tiro sin arma de fuego». «¿Quiere decir de un flechazo?», preguntó Brown admirado. «Digo de un tiro en la cabeza», replicó Flambeau. «¿No sabe usted la historia del último príncipe de esta ciudad? Fue uno de los grandes misterios policíacos, hace cosa de 20 años. Ya recordará que esta plaza fue anexionada a la fuerza cuando se empezaron a llevar a cabo los proyectos de consolidación de Bismarck». «A la fuerza sí, pero no tan fácilmente. El imperio, o lo que deseaba hacerlo, mandó al príncipe Otto de Grossenmark a gobernar esta ciudad según el interés imperial. Hemos visto su retrato en aquella galería, un señor de edad que sería guapo si tuviera algún cabello o cejas y no estuviera encorvado como un buitre. Pero le agobiaban las preocupaciones, como verá usted pronto. Era un militar de notable habilidad y éxito, pero no le fue cosa fácil someter esta plaza de tan poca importancia. Quedó derrotado en varias batallas, pero los hermanos Arnold, los 3 patriotas guerrilleros a quienes Wisborne dedicó un poema que usted recordará, lobos cubiertos con la piel de armiño, monarcas que son cuervos coronados, a todos estos despreciables bichos habrán de resistir los 3 hermanos. O algo por el estilo. Y no es seguro que la ocupación se hubiera realizado algún día con éxito, de no ser porque despechada y decididamente uno de los 3 hermanos, Paul, se negó a resistir por más tiempo a esos malos bichos y, descubriendo los secretos de la insurrección,
aseguró la caída de la ciudad y su promoción al elevado cargo de chambelán del príncipe Otto. Después de esto, Lemis, el verdadero héroe entre los héroes de Duisburg, murió peleando en el asalto de la ciudad, y el tercero, Henry, que aunque no fue traidor, se había mostrado siempre sumiso o tímido al lado de sus hermanos, se retiró a una vida casi de ermitaño, convertido a un cristianismo contemplativo, y ya no se volvió a mezclar con los hombres, excepto para distribuir casi todo lo que poseía entre los pobres. Me han dicho que hasta hace poco aún se le veía a veces por las afueras vestido de negro sayal, casi ciego, con una cabellera blanca muy crecida y descuidada y un semblante de sorprendente dulzura. «Ya lo sé», dijo el padre Brown. «Una vez lo vi». Su amigo lo miró sorprendido. «No sabía que hubiera estado usted por aquí antes. Tal vez sepa todo esto mejor que yo. De todos modos, esta es la historia de los Arnolds, y este fue el último sobreviviente de todos los que tomaron parte en aquel drama». «¿Quiere decir que el príncipe también murió hace tiempo?» «¿Murió?», repitió Flambeau. «Y esto es cuanto podemos decir. Ha de saber que hacia el final de su vida experimentó uno de los desequilibrios nerviosos que tan frecuentes son entre los tiranos. Multiplicó de día y de noche la guardia en torno del castillo, hasta el punto que parecía haber más garitas de centinelas que casas en la ciudad, y los sospechosos eran fusilados sin contemplaciones. Se pasaba casi todo el día en una reducida habitación, en el centro del laberinto de todas las habitaciones, y aun dentro de aquella se hizo construir una especie de cámara o armario forrado de acero, como un arca de caudales o un barco de guerra. Alguien dice que debajo de esta cámara había un hoyo abierto en la tierra, lo suficientemente ancho para contenerlo, de modo que en su ansiedad por evitar la tumba, caía en lo que más se le parecía. Pero aún fue más allá. Se daba por supuesto que el populacho había quedado desarmado después de sofocada la revuelta, pero Otto insistió luego, como muy raramente insisten los gobernadores, en que el desarme fuese absoluto. Se llevó a tal rigor y severidad esta cuestión del desarme por oficiales que tenían un servicio bien organizado en áreas reducidas, que si la fuerza y la ciencia humana pueden estar absolutamente ciertas de algo, el príncipe Otto estaba absolutamente cierto de que nadie podía introducir en Heiligenwaldenstein ni una pistola de juguete. La ciencia humana nunca puede estar completamente segura de una cosa así, dijo el padre Brown, aunque no sea más por la dificultad de la definición y connotación. ¿Qué es un arma? Se ha matado a la gente con los objetos más inofensivos, con teteras y hasta con tazas de té. Por otra parte, si enseña usted a un viejo bretón un revólver, dudo que conozca qué es un arma hasta que se le dispare, desde luego. Tal vez alguien introdujo un arma que se parecía en nada a un arma de fuego. ¿Acaso parecía un dedal o algo por el estilo? ¿Ofrecía la bala alguna particularidad? Que yo sepa, no, contestó Flambeau, pero no tengo más que noticias fragmentarias que me dio mi viejo amigo Grimm. Era un hábil detective del servicio alemán que trató de detenerme y acabó todo deteniéndole yo, y tuvimos charlas muy interesantes. Estaba aquí encargado de las investigaciones relacionadas con el caso del príncipe Otto, pero se me olvidó preguntarle nada sobre la bala. Según Grimm, lo sucedido fue lo siguiente. Hizo una pausa para apurar de un trago la cerveza que quedaba en el pitcher y continuó. Una noche se esperaba que el príncipe compareciese en una de las salas exteriores, donde le aguardaba cierta visita que deseaba recibir de veras. Eran los visitantes geólogos expertos enviados para poner en claro el antiguo asunto sobre supuestas provisiones de oro procedentes de las montañas vecinas, sobre las que se decía que el pequeño estado había podido mantener su crédito tanto tiempo, negociando con los vecinos aún bajo el incesante bombardeo de un ejército muy superior. Hasta entonces nada se había descubierto a pesar de las más exigentes investigaciones encaminadas a adquirir la certeza absoluta de que no había entrado una pistola de juguete, interrumpió el padre Brown sonriendo. ¿Pero qué pasó con el hermano que hizo traición? ¿No tenía nada que decirle al príncipe?
Siempre hizo protestas de que no lo sabía, replicó Flambeau, de que aquel era el único secreto que no le había revelado su hermano. Y hay que decir que esto se reducía a unas palabras vagas pronunciadas en la hora de la muerte por su hermano Lemis, cuando mirando a Henry para señalarle a Paul, dijo: «No le has dicho». Y ya no pudo seguir hablando. Pues bien, como decía, la delegación de distinguidos geólogos y mineralogistas de París y Berlín esperaban brillando de uniformes y con decoraciones, ya que no hay nadie que guste hacer más ostentación de estas cosas que los hombres de ciencia, como saben todos los que han asistido a alguna recepción de gala. Era una visita brillante por demás, pero a última hora el chambelán, cuyo retrato ha visto usted, un hombre de cejas negras y mirada grave sobre una sonrisa inexpresiva, el chambelán, descubrió que todos estaban allí menos el príncipe. Lo buscó por todos los salones sin encontrarlo, y recordando su manía de esconderse, fue a buscarlo a la habitación interior, que también estaba desierta. Le costó algún trabajo abrir la cámara acorazada, pero al lograrlo vio que también estaba vacía. Siguió mirando el foso abierto en el suelo como una tumba. Mientras esto hacía, oyó ruido y gritos en los salones y pasillos. Al principio le pareció el clamor confuso de una multitud fuera del castillo. Luego creyó percibir exclamaciones más cercanas que hubiera podido distinguir si las voces no se hubiesen ahogado unas con otras, y por fin le llegaron palabras de una terrible claridad y entró un hombre dándole la noticia con el atropellado laconismo propio de las circunstancias. Otto, el príncipe de Heiligen-Waldenstein y Grossenmark, yacía sobre la hierba de un sombrío bosque que se extendía detrás del castillo, con los brazos en cruz y la cara vuelta a la luna. Aún le emanaba sangre de la mejilla y de un parietal. Era lo único que en él se movía como una cosa viva. Vestía su uniforme blanco y amarillo como para la recepción, pero le habían desceñido la faja, que aparecía estrujada a su lado. Cuando lo levantaron estaba muerto. Pero muerto o vivo resultaba un enigma, que quien vivía escondido casi siempre en lo más recóndito del castillo se hallase muerto en el sombrío bosque, indefenso y solo. ¿Quién halló el cadáver?, preguntó el padre Brown. Una muchacha que vivía en la corte, llamada Eduvigis von no sé qué, contestó su amigo, que había ido al bosque a recoger flores silvestres. ¿Y había cogido alguna?, preguntó el sacerdote mirando como distraído el palio que formaban las ramas sobre su cabeza. Sí, dijo Flambeau. Recuerdo muy bien que el chambelán o Grimm o algún otro se refirió a la impresión de la tragedia que experimentaron cuando, al acudir a los gritos, hallaron a la muchacha con un manojo de flores inclinada sobre el cuerpo sangrante. De todos modos, lo importante es que cuando llegaron, el príncipe estaba muerto y solo transportaron al castillo su cadáver. La consternación que su muerte produjo solo puede compararse a la que causa la caída de un potentado. Los extranjeros que habían ido a visitarle, especialmente los mineralogistas, se mostraron tan confusos y excitados como muchos oficiales prusianos, y pronto empezó a hablarse de que el proyecto para dar con el tesoro era un negocio más trascendental de lo que la gente suponía. A expertos y oficiales se les habían prometido cuantiosas sumas o ventajas internacionales, y aún hubo quien dijo que los departamentos secretos y la exagerada protección militar del príncipe obedecían más que el miedo al populacho al propósito de una indagación particular de él. ¿Tenían las flores tallos largos?, preguntó el padre Brown. Flambeau se lo quedó mirando. «¡Qué hombre tan raro es usted!». Eso es precisamente lo que notó Grimm. Dijo que lo más feo de todo, más que la sangre y la bala, eran aquellas flores que parecían tronchadas por la cabeza. «Claro», dijo el sacerdote. «Cuando una muchacha mayorcita coge flores, procura hacerlo de modo que tengan el tallo largo. Cuando las cogen arrancando solo la cabeza como una niña, quiere decir...». Y dudó. «¿Qué?», insistió el otro. «Quiere decir que las ha cogido en un estado de excitación, como una excusa de su presencia allí después de estar allí».
No sé dónde va usted a parar, dijo Flambeau con cara casi sombría. Pero esa y otras sospechas se desvanecen ante el hecho de la falta de arma. Ya sabemos que lo podían matar de muchas maneras, hasta con su propia faja, pero no hay que explicar cómo lo mataron, sino cómo lo mataron a tiros. Sometieron a la muchacha a toda clase de investigaciones, y más teniendo en cuenta que se hacía un poco sospechosa, aunque era sobrina y ahijada del viejo Chamberlain, Paul Arnold. Pero romántica como era, se hizo sospechosa de simpatía por el entusiasmo revolucionario de su familia. Pero por romántico que uno sea, resulta imposible imaginarse una bala metida en el cerebro de uno sin que se haya utilizado una pistola o cualquier otra arma de fuego. En este caso no había pistola, pero había 2 pistoletazos. A ver si lo entiende, amigo. ¿Cómo sabe que había 2 tiros? Solo había uno en la cabeza, pero en la faja aparecía otro agujero de bala. El padre Brown quedó un momento pensativo. ¿Se encontró la otra bala?, preguntó. Flambeau tuvo un movimiento de sobresalto. «Hombre, eso sí que lo sé». «Espere, espere, espere», exclamó el padre Brown, dando muestras de interesarse cada vez más por el asunto. «No lo tome usted a mal y déjeme reflexionar un momento». «Está bien», dijo Flambeau, acabándose la cerveza. Un ligero viento meció las copas de los árboles e impulsó unas nubecillas amarillentas y vinosas que aún hacían resaltar el azul del cielo y daban a todo aquel escenario de colores una apariencia más fantástica. Las nubes aquellas podían haberse comparado a querubines volando desde las murallas de sus mansiones celestiales. La más vieja de las torres del castillo, la Torre del Dragón, sería tan grotesca y aún tan familiar como el pichel de cerveza. Detrás de la torre brillaba el bosque en el que había caído muerto el príncipe. «¿Y qué ha sido de esa Eldubigis?», preguntó por fin el sacerdote. «Se casó con el general Schwartz», dijo Flambeau. «Sin duda habrá usted oído hablar de su carrera, que fue casi novelesca. Ya se había distinguido antes de sus hazañas en Sadowa y Gravelotte. Ascendió desde las primeras filas, cosa poco frecuente entre los alemanes humildes». El padre Brown se irguió de súbito. «¿Que ascendió desde las filas?», exclamó haciendo una mueca como si silbara. «Bien, bien, qué historia tan interesante. Qué modo tan raro de matar a un hombre, porque supongo que no hay que pensar en otro. Ahora que odiar con tanta paciencia». «¿Qué está diciendo?», preguntó Flambeau. «¿De qué manera lo mataron?». «Lo mataron con la faja», dijo Brown seguro de sí mismo. Y como Flambeau protestaba, añadió: «Sí, ya sé lo de la bala, pero sería más exacto decir que lo mataron porque llevaba faja, que no es lo mismo que decir que murió de enfermedad». «Supongo», advirtió Flambeau, «que se habrá formado una idea, pero no es tan fácil descartar el asunto de la bala. Como ya le he dicho antes, podía haber sido estrangulado, pero el caso es que le pegaron 2 tiros. ¿Quién disparó? ¿Con qué?». «Le dispararon por sus propias órdenes», dijo el sacerdote. «¿Así que se suicidó?». «Yo no digo por su propia voluntad, digo por sus propias órdenes». «Sea como sea, ¿qué opina usted?». El padre Brown se echó a reír. «Hoy me he dado fiesta», dijo, «y no emito opiniones. Pero esta ciudad me recuerda cuentos de hadas, y si quiere usted escucharme le voy a contar una». Las nubecillas coloradas que parecían dulces coronaban las doradas torrecillas del castillo de Mazapán y las cimas de los árboles se movían como manitas de niños para alcanzarlos. El cielo empezó a teñirse de violeta crepuscular cuando el padre Brown comenzó su cuento. Una triste noche de lluvia, el príncipe Otto de Grossenmark salió apresurado por una puerta lateral del castillo y se encaminó a toda prisa al bosque. Uno de sus innumerables centinelas le saludó, pero él ni siquiera se fijó. Deseaba especialmente que nadie lo viera y se sintió satisfecho cuando uno de los gigantescos árboles se lo tragó como si se hubiera metido en un pantano. Con toda intención había elegido la salida del castillo menos frecuentada, pero aún lo estaba más de lo que era su deseo. No le movía ningún propósito profesional o diplomático, ya que su salida obedecía a un súbito impulso.
Todos los diplomáticos vestidos de gran gala que dejaba atrás carecían para él de importancia, pues de pronto se le había ocurrido que podía prescindir de ellos. Su gran pasión no era tanto el justificado temor de la muerte como un desordenado deseo de riqueza. Por la leyenda del oro había abandonado Grossenmark para invadir Heiligen-Waldenstein. Solo por eso había comprado al traidor e inmolado al héroe. Solo por eso había sometido al falso chambelán a inocentes interrogatorios hasta que llegó a la conclusión de que respecto a su ignorancia el renegado decía la pura verdad. Por eso, aunque de mala gana, pagó y prometió enormes sumas a condición de que le descubriesen el tesoro, y por eso, en fin, salió como un ladrón del palacio en una noche de lluvia, pues pensaba en otro medio para obtener el objeto de sus ansias y obtenerlo a poco precio. Lejos, en la cumbre de una montaña escarpada, a donde dirigía sus pasos, entre rocas amontonadas sobre precipicios colgados sobre la ciudad, estaba la ermita, que apenas era más que una caverna cercada de espinos, donde el tercero de los hermanos se mantenía desde tanto tiempo apartado del mundo. Pensaba el príncipe Otto que aquel hombre desprendido no tenía razón en que fundarse para negarle el secreto del oro. Sabía dónde estaba guardado y no había hecho nada para encontrarlo, aun antes de que su decisión de entregarse a una vida ascética le hubiera hecho renunciar a los placeres y a sus bienes. Cierto que había sido un enemigo, pero ahora profesaba un credo que no le permitía tener enemigos. Cualquier concesión a su causa, cualquier apelación a sus principios, sería bastante para arrancarle el secreto. Otto no era un cobarde, a pesar de sus precauciones militares, y en todo caso, su avaricia era más fuerte que su miedo. Tampoco tenía entonces grandes motivos para temer. Seguro de que ningún paisano tenía armas en su principado, aún lo estaba mucho más de no encontrarlas en la pobre ermita que ocupaba aquel asceta en la cumbre, donde vivía de hierbas, en compañía de 2 criados tan viejos como rústicos y sin otra voz humana que la de ellos durante años y años. El príncipe Otto se volvió a mirar al laberinto de calles alumbradas que formaban la ciudad bajo él, y pensó que hasta donde alcanzaba su vista se extendían los fusiles de sus amigos y no podría encontrarse ni un grano de pólvora en poder de sus enemigos. Los fusiles estaban tan cerca aún de la ruta que él seguía por la montaña que bastaría un grito para que los soldados ocupasen aquellas alturas, para no decir que el bosque y sus alrededores eran vigilados a regulares intervalos por destacamentos de fuerza armada. Había tantos fusiles en el bosque, en el río y en los contornos de la ciudad que nadie podía entrar sin ser detenido. Y en el castillo, fusiles ante las 4 puertas y ante las 4 fachadas. Estaba, pues, bien seguro. Cuando llegó a la cima, donde había más claridad, vio lo desnudo que estaba el nido de su antiguo enemigo. Se halló ante una pequeña plataforma rocosa abierta sobre los 3 ángulos del precipicio. Detrás estaba la cueva, disimulada tras malezas verdes, y tan baja que parecía imposible que por allí pudiera entrar un hombre. De frente se precipitaban los riscos y se tenía del valle una vista de pájaro. En la rústica plataforma se levantaba un viejo atril o facitol de bronce que gemía bajo el peso de una enorme Biblia alemana. El bronce o cobre del instrumento se había llenado de verdete con los aires devoradores de aquellas alturas, lo que hizo pensar a Otto: aunque tenga armas, deben estar muy herrumbrosas. La luna bañaba de luz mortecina los peñascales y la lluvia había cesado. Detrás del atril y mirando al valle había un anciano que vestía un sayal negro, tan andrajoso y gastado como aquellos riscos, pero cuyo cabello blanco y débil voz ondulaba en el viento. Era evidente que recitaba su lectura diaria como parte de sus ejercicios religiosos. «Ellos confían en sus caballos». «Señor», dijo el príncipe de Heiligen-Waldenstein con inusitada cortesía, «desearía hablar un momento con usted». «¿Y sus carros?», continuó el anciano débilmente. «Pero nosotros confiamos en el nombre del Señor de los ejércitos».
Sus últimas palabras no pudieron oírse, pero cerró el libro devotamente y, aunque casi ciego, movió sus manos a tientas y agarró el atril. Al momento salieron los 2 criados de la caverna y lo sostuvieron. Llevaban batas negras y toscas, como su señor, pero no tenían la blancura de sus cabellos ni la figura de sus facciones. Eran campesinos, croatas o magiares, de cara ancha y ojos fulgurantes. El príncipe sintió el primer momento de turbación, pero mantuvo firme su valor y se sintió diplomático. «Creo», dijo, «que no nos habíamos vuelto a ver desde que murió su desgraciado hermano». «Todos mis hermanos murieron», dijo el anciano con la vista en el valle. Luego, volviendo un momento a otro sus cansadas y finas facciones y la nieve de sus cabellos que le caían por las sienes como carámbanos, añadió: «Ya ve que también yo estoy muerto». «Espero que comprenderá», dijo el príncipe, refrenándose hasta el punto de buscar una fórmula conciliadora, «que no he venido aquí a perseguirle como un mero fantasma de estas grandes enemistades irreconciliables. No hablemos de quién tenía razón y quién obraba mal en esto, pero al menos había un punto respecto al cual nosotros nunca nos equivocamos, pues usted siempre obró con rectitud. Dígase lo que quiera de la política de su familia, nadie puede pensar por un momento que a usted le moviese la sed de oro. Ha dejado usted probado por encima de toda sospecha que...». El viejo, que había permanecido hasta entonces de cara a él con una expresión de inteligencia en sus vidriosos ojos, extendió de pronto sus manos como si quisiera detener algo y, volviéndose de cara a la montaña, dijo: «Ha hablado de oro, ha hablado de cosa ilícita, hacedle callar». Otto tenía el vicio de su carácter prusiano y de sus tradiciones, que consideran el éxito no como un incidente, sino como una cualidad. Tenía de él y de los suyos el concepto de conquistadores perpetuos de pueblos que perpetuamente habían de ser conquistados. Por tanto, no contaba con la sorpresa ni estaba preparado para lo que ocurrió. Iba a abrir la boca para contestar al ermitaño, cuando la boca se le quedó inmóvil y la voz ahogada por la fuerte y fina mordaza que se le enroscaba a la cabeza como un torniquete. Tardó medio minuto en percatarse de que los 2 criados húngaros lo habían amordazado con su mismo fajín de militar. El anciano volvió pesadamente a la Biblia, pasó las hojas con una paciencia que causaba horror, hasta que llegó a la epístola de Santiago y se puso a leer. «La lengua es un miembro pequeño, pero...». Aquella voz impresionó al príncipe de tal manera que se volvió súbitamente y echó a correr montaña abajo. Ya estaba a mitad de camino hacia los jardines de su palacio cuando trató de desatar aquella faja que lo estrangulaba y lo sofocaba. Lo intentó una y otra vez y le fue imposible. Los que le habían puesto aquella mordaza sabían la diferencia que existe entre lo que puede hacer un hombre con sus manos por delante de su cabeza y lo que puede hacer por detrás. Tenía los pies libres para brincar como un antílope por la montaña, tenía los brazos libres para moverlos y hacer cualquier señal, pero no podía hablar. Un diablo mudo lo poseía. Llegó al bosque que se extendía hasta el castillo, antes de comprender realmente lo que significaba su estado de mudez y las consecuencias que podía tener. Miró a la ciudad alumbrada y ya no sonrió, porque pensó que hasta donde la vista podía alcanzar estaba cuajada de fusiles, que se dispararían si no podía contestar cuando le diesen el alto. Estaban tan cerca los fusiles que a regulares intervalos cruzaban el bosque destacamentos de fuerzas armadas. Por tanto, era inútil permanecer oculto en el bosque hasta la mañana. Los fusiles acordonaban la ciudad tan estrechamente que nadie podía entrar en ella sin ser detenido, y por consiguiente era inútil tratar de volver a ella dando un rodeo. Un grito atraería a los soldados que correrían por la montaña en su auxilio, pero le era imposible lanzar un grito.
La luna se había levantado bañando la noche de plata y entre los celajes del bosque brillaba más claro el azul del cielo. Se ofrecieron de pronto a su vista flores que a la luz de la luna adquirían formas fantásticas y descoloridas, y en las que nunca antes se había fijado. Se arracimaban entre las raíces de los árboles y trepaban bellamente por los troncos. ¿Acaso en la cautividad parcial a que se veía sometido vaciló su razón? El caso es que en el bosque se sintió impresionado por un efecto insondablemente germánico, el cuento de hadas. En la ofuscación de su razón se veía caminando hacia el castillo de un ogro que estaba muy cercano. Había olvidado que, en todo caso, él mismo era el ogro. Recordó haber preguntado a su madre si había osos en el parque de su casa. Se detuvo a coger una flor como si hubiera eso de servirle de conjuro contra el encantamiento. El tallo ofreció más resistencia de la que esperaba y se rompió con un fuerte crujido. Estaba tratando de ponérsela cuidadosamente en la faja cuando oyó el grito de «¡Alto! ¿Quién vive?». Y entonces recordó que no llevaba la faja en su lugar de costumbre. Quiso gritar y se quedó mudo. La segunda voz de Alto sonó más fuerte y enseguida retumbó un disparo y el zumbido de una bala quedó cortado por el impacto. Otto de Grossenmark yacía pacíficamente entre hermosas flores y ya no podía perjudicar a nadie con oro o con acero. Solo el lápiz de plata de la luna iba dibujando el intrincado ornamento de su uniforme y las arrugas de su frente. Que Dios se apiade de su alma. El centinela, que había disparado de acuerdo con las estrictas órdenes de la guarnición, corrió, como puede suponerse, en busca de alguna huella de su presa. Era un soldado de fila llamado Schwartz, hasta entonces hundido en el olvido, y encontró un anciano calvo, vestido de uniforme y con el rostro tan vendado con una especie de antifaz hecho con su propio fajín que nada podía verse de su cara más que los ojos abiertos que brillaban a la luz de la luna. La bala se le había hundido en la mejilla atravesándole la mordaza. Por eso se encontró un agujero en su fajín, aunque no recibió más de un balazo. No hay que decir que, como le fue posible, el joven Schwartz le quitó la misteriosa máscara de seda y la tiró a la hierba. Y entonces conoció al que había herido. De lo que luego aconteció no hay nada cierto, pero me inclino a creer que en aquel bosque tuvo lugar un cuento de hadas tan espantosos como las circunstancias. ¿Acaso nunca sabremos si la muchacha Eduvigis conocía ya al soldado a quien salvó y con quien luego se casó? ¿O si por casualidad se encontró en el lugar del suceso y fueron novios desde aquella noche? Pero podemos imaginarnos a Eduvigis como una heroína digna de contraer matrimonio con el joven que de cierta manera se convirtió en un héroe. De ella salió la audaz y prudente idea. Ella persuadió al centinela a volver a su puesto para que nadie pudiera sospechar que tuviese ninguna relación con la desgracia, tanto menos cuanto que era uno de los más leales y cumplidores de los 50 centinelas que rodeaban el castillo. Ella permaneció al lado del cadáver y dio el grito de alarma, y nadie sospechó de una muchacha que no llevaba ninguna arma de fuego ni sabía manejarla. «Bien», dijo el padre Brown levantándose con aire de alegría. «Supongo que son felices. ¿Dónde va usted?», preguntó su amigo. «Voy a echar otro vistazo al retrato del chambelán, el Arnold que traicionó a sus hermanos», contestó el sacerdote. «Quisiera saber si un hombre es menos traidor cuando lo es 2 veces». Y permaneció largo rato ante el retrato de un anciano de cabello blanco con cejas negras y la pincelada de una sonrisa que parecía contrastar con la negrura torva de sus ojos.